fenómenos de transporte 2. Seguramente con varios de ustedes nos conocemos, puede ser que con alguno recién vamos a trabajar este semestre. Y sobre todo para ellos, mi nombre es Miguel Velázquez Cejas, soy ingeniero químico, con maestrías en auditorías ambientales y en ciencia y tecnología, además de un diplomado en seguridad, defensa y desarrollo, entre otros. Pero he querido colocar este diplomado, que en realidad también puede acabar en una maestría, porque este es un curso en el cual se puede conocer todas las características del país, de las diferentes zonas geográficas. ¿Ya? Ojalá cuando ustedes ya sean profesionales puedan acceder a este curso. Yo soy docente titular de esta materia, soy docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés y antes de la evaluación vamos a ver el programa. Ya todavía están ingresando sus compañeros. Y vamos a hablar del programa, que está compuesto por un primer capítulo en el cual vamos a aprender a desarrollar, a obtener modelos matemáticos que representen la distribución de temperatura o temperaturas en un sistema con más de una variable independiente. En el curso anterior ustedes han visto distribuciones de temperaturas en régimen estacionario. Pues aquí vamos a ver distribución de temperaturas en 2 dimensiones. Puede ser que lo hayan visto en el curso anterior. Alguien me comentó que así lo habían hecho, pero vamos a ver de manejar la idea y en lo posible ampliar los modelos de distribución en 2 direcciones y en régimen estacionario. Y también vamos a ver los modelos de distribución de temperaturas en 1 o 2 dimensiones y en régimen transitorio, es decir, en este capítulo fundamentalmente vamos a trabajar con derivadas parciales y vamos a aprender también como parte de la formación a resolver algunas metodologías que nos son útiles en las especialidades de ambiental y de química de resolución de esas ecuaciones diferenciales parciales para obtener los modelos. Ya vamos a hablar de las metodologías también que se utilizan. Este capítulo nos va a llevar relativamente un tiempo algo más largo. Puede ser que en las otras materias ya estén dando su primer parcial, pues aquí todavía por las explicaciones relacionadas con las ecuaciones diferenciales parciales y además de los diferentes sistemas que vamos a estudiar, puede ser que nos lleve algo más de tiempo, pero eso no significa que nuestro semestre se va a extender algo más, solamente acá tomamos el tiempo para poder desarrollar los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales parciales. Ya, y en el capítulo 2 vamos a seguir hablando de transporte de energía y vamos a hablar de los modelos de transporte de interfase en sistemas no isotérmicos, desde luego entendiendo la interfase como el punto en el cual un sólido entra en contacto con un fluido que puede ser líquido o gas, o 2 líquidos no solubles entran en contacto, y vamos a aprender sobre todo a evaluar un parámetro que ya conocen, que es el coeficiente convectivo, el H, ¿sí? Cuál es su origen, de dónde viene y cuáles son las posibles formas de evaluar este coeficiente convectivo. Vamos a incluir aquí algunas gráficas, algunas ecuaciones que da nuestro libro guía para su evaluación.
En un tercer capítulo vamos a hablar algo que también ya conocen, que está en su materia, que han visto en su materia de PRQ 500, que se refiere a lo que son los balances macroscópicos de energía. Balances macroscópicos porque los trabajamos en función de presión, volumen, temperatura y número de moles. Y aquí hablamos del cambio de entalpía a la energía interna y hablamos de cómo puedo evaluar el calor en diferentes tipos de sistemas. Aquí podemos incorporar, aunque no lo hace nuestro libro guía, pero podemos incorporar por el conocimiento que tienen los balances macroscópicos de energía en sistemas que tienen reacción química o que tienen reacciones químicas exotérmicas o reacciones químicas endotérmicas. Hasta este punto nosotros vamos a dar un primer parcial. Ya, primer parcial que por las instrucciones que se tiene de la dirección son exámenes presenciales. Entonces todo el desarrollo lo vamos a hacer con una plataforma virtual, pero para el día del examen nos vamos a ir a una aula que seguramente la dirección nos va a asignar y ahí vamos a tomar el examen desde luego con todas las recomendaciones de bioseguridad que nos dan los sectores de salud. En un capítulo cuarto vamos a hablar de la difusión y los mecanismos de transporte de materia. Ya, aquí empezamos a hablar del transporte de materia en un aspecto muy importante, la difusión. Ya ustedes recordarán, por ejemplo, dentro de esos aspectos de difusión, en algún curso de química han hablado de la ley de Graham. La ley de Graham solamente era un proceso difusivo, una evaluación de velocidades en procesos difusivos. Desde luego, nombraremos a la ley de Graham, pero nosotros sobre todo vamos a comprender lo que es el fenómeno de difusión y el otro mecanismo de transferencia de materia, que es el transporte global. Ya, ese es nuestro cuarto capítulo. En el quinto capítulo vamos a hablar y vamos a construir modelos de distribución de concentración en sólidos y en flujo laminar. Igual aquí vamos a aprender a construir ecuaciones que nos sirvan para hacer cálculos o que nos sirvan para hacer simulación. Sí, vamos a tener modelos matemáticos, reitero, para hacer cálculos o para hacer simulación con algún programa y poder explicar cómo se desarrolla determinado tipo de transferencia de materia. ¿Ya? Y estamos hablando de modelos de distribución de concentración en sólidos. Ya en sólidos se forman más fácilmente e inclusive se pueden visualizar más fácilmente los modelos de distribución. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una pared mojada, una pared húmeda, y en esa pared húmeda en un punto podemos ver el origen de esa humedad y cómo se va distribuyendo en el sólido, cómo se va alejando de ese punto del sólido, y mostrando que cada vez, mientras más lejanos estamos de ese punto, la humedad va a ser menor. ¿Ya? ¿Y por qué en flujo laminar? Porque en flujo laminar es donde se forman los perfiles, ya que en flujo turbulento, el flujo turbulento fundamentalmente destroza todos los perfiles, aunque sí hay transferencia de materia, pero no es tan sencillo construir los modelos de distribución en este primer punto que vamos a ver, que se va a referir a modelos de distribución en una dirección y en régimen estacionario. Posteriormente vamos a hablar de las ecuaciones de variación, al igual que en los temas anteriores, de transporte de cantidad de movimiento y transporte de energía, tenían los capítulos correspondientes a ecuaciones de variación. Aquí vamos a ver las ecuaciones de variación y vamos a tomar un par de ejemplos para mostrar de dónde vienen esas ecuaciones de variación que fundamentalmente están relacionadas con balances de materia y la ley correspondiente, en el caso de la materia, asociada a la ley de Fick.
Y estas ecuaciones de variación son ecuaciones que se aplican o son ecuaciones generales que con las respectivas simplificaciones se pueden aplicar a situaciones particulares. Y a partir de esas situaciones particulares, pues se obtienen los modelos de distribución. Ya, en un capítulo 7, antes, hasta este capítulo 6, vamos a dar un segundo parcial. ¿Ya? Hablando de las ecuaciones de variación de transferencia de materia, vamos a dar un segundo parcial que fundamentalmente va a estar orientado a la construcción de los modelos de distribución de concentración en sólidos y en flujo laminar. Ya las ecuaciones de variación son, como les indicaba, generalidades que, identificando las situaciones particulares de cada sistema, pues se pueden o nos van a permitir construir los modelos de distribución de concentraciones. Ya también entendiendo concentraciones de una manera general, no solamente concentraciones molares. Puede ser una distribución de fracciones másicas, una distribución de fracciones molares, o una distribución de concentraciones molares o concentraciones en gramos por litro. Ya podríamos extender eso a una distribución de concentraciones normales, aunque no es lo más práctico, pero los mismos criterios se pueden extender a otro tipo de expresiones de concentración. Hasta ahí damos nuestro segundo parcial. En un capítulo 7 hablamos de los modelos de distribución de concentración con más de una variable independiente. Como en el primer capítulo ya vamos a ver la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales, este capítulo también va a ser relativamente corto porque es la aplicación, o sea, el planteamiento de las ecuaciones diferenciales parciales y su resolución, pero que va a ser en forma más rápida porque ya vamos a tener a estas alturas de la materia el conocimiento sobre cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales parciales y las aplicamos a los modelos que quisiéramos construir en este capítulo. Después vamos a hablar de la transporte de interfase en sistemas de varios componentes, nuevamente transporte de interfase con coeficientes de transferencia de materia que ven en sus cursos de operaciones 3 y operaciones 4, coeficientes de transferencia de materia, el Kx, por ejemplo, una constante de transferencia referida a fracciones molares en el líquido, o un Ky, una constante de transferencia de materia referida a las fracciones molares en un vapor o en un gas, Kp en relación a las presiones parciales de un gas, o Kl referencia a las concentraciones que hay en un líquido. Ya todo ese tipo de constantes vamos a ver acá. Pero además vamos a hablar de lo que es la capa límite y de algunos métodos no precisamente ortodoxos que indican que si conozco ya mi distribución de temperaturas, por las analogías que hay entre las ecuaciones, puedo conocer mi distribución de concentraciones. Entonces vamos a trabajar también aquí en ese capítulo con esas analogías. Y finalmente, lo que son en el último capítulo los balances macroscópicos de materia. Tema que han visto en su curso de Pereco 500 también, y que aquí vamos a ver muy rápidamente, más que todo como un recordatorio de la temática que ven en ese curso. Al final, o al finalizar este capítulo 9, vamos a dar el tercer parcial. Ese es el programa que vamos a manejar. Ya la bibliografía es el texto del Felder, que creo que todos ustedes lo tienen en formato electrónico. Vamos a trabajar con ese texto. Perdón, no es Felder, es Beard. Beard, Lightfoot and Stewart. Ya que lo tienen, y si no lo tienen, pues voy a colocar en el Classroom para que puedan bajarlo de ahí y tener el formato electrónico del libro. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta?
Ya cuando les hablo del Classroom, para los que no se registraron, vamos a ver ahora. Les voy a mostrar enseguida el Classroom de la materia. Ya tienen en la pantalla el código de acceso al Classroom, que se lo pueden copiar los que no se han registrado ahí para que se registren y puedan acceder a este Classroom donde van a estar el texto que les decía, el BIRT, y vamos a colocar también el programa, vamos a colocar el material que vayamos desarrollando en el curso. Cada uno de los temas que vamos a desarrollar van a estar colgados ahí para que les sirva en su repaso o en su comprensión que necesitan para asimilar la materia. Ya en este Classroom, pues, sencillamente también va a aparecer un formulario Google que con trabajo 100% virtual, los exámenes venían por ese formulario, pero como ahora va a ser algo semipresencial, entre comillas, con los exámenes presenciales, entonces los formularios LifeFood, los formularios que vamos a manejar en la materia nos van a servir para que puedan ustedes colocar en él sus tareas, los trabajos o la investigación que se les pida hacer y que va a tener un puntaje adicional para cada parcial. ¿Ya? Ese es el código de acceso al Classroom. Vamos a compartir. Ahora la evaluación. Significado que van a ser 3 parciales. Cada parcial va a tener un valor de 30 puntos. En total, los 3 parciales hacen 90% de la materia. A la ayudantía le vamos a asignar 10%. El estudiante, yo creo que hasta mañana ya vamos a tener el nombre del estudiante que se va a hacer cargo de la ayudantía y han dado sus exámenes. Solamente falta hacer la evaluación final. Ya las tareas que yo les doy no se las voy a entregar al ayudante. Estos 10 puntos van a ser estrictamente de evaluación del ayudante. Las tareas que yo les pueda dar extra o adicionales a la nota de cada parcial, pues van a ser eso, cada tarea o cada trabajo o cada participación o cada aporte que puedan hacer ustedes en la materia, pues va a tener su puntaje adicional para la evaluación. Las tareas van a venir en formularios Google, ¿ya? Algún trabajo de investigación, ¿ya? Por ejemplo, se les puede pedir que expliquen desde el punto de vista de fenómenos de transporte cómo es la alimentación de una planta. ¿Ya? Se les puede pedir también cómo funcionan los pulmones desde el punto de vista de transporte de materia. Y esos pueden ser trabajos de investigación que me parecen muy interesantes por los 2 temas que les acabo de comentar para enriquecer su aprendizaje. Ya la bibliografía es el texto BIRT que les voy a colocar. Ya estoy pensando colocarles la 3ª edición, ya la de forro anaranjado o amarillo, si recuerdo bien, y vamos a trabajaríamos con ese texto. Pero estrictamente es el BIRT, aunque hay otros textos de fenómenos de transporte, pero que no están orientados tanto hacia la construcción de modelos, sino más que todo al cálculo acompañado de las operaciones unitarias.
Ya, por ejemplo, un texto muy interesante que puede ser recuperado como texto de consulta para la materia es el texto Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jean Coplis. Es un texto que lo utilizan desde operaciones unitarias 1 hasta operaciones unitarias 4. ¿Ya? Aunque en otras universidades inclusive hay operaciones unitarias 5. Y en otras universidades también hay fenómenos de transporte 3. ¿Ya? Pero ese texto puede quedar como texto de consulta o cualquier otro libro de transporte de calor, como el McAdams, por ejemplo, para transmisión de calor, puede servirnos de referencia como texto de consulta. La bibliografía básica en la cual están los ejemplos que vamos a desarrollar es el BIRT. Este es el esquema de la materia. No sé si hay alguna pregunta. Inge, buenas tardes. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dime, Maribel. ¿El examen será a estas horas o vamos a quedar? No, el examen, bueno, yo creo que eso en los horarios, cuando la materia es presencial, son en la mañana, ¿ya? De 7:30 a 9 de la mañana. Ya lo que sucede es que se lo ha cambiado este horario, porque en los cursos anteriores, ya de la primera gestión que empezamos a pasar virtual, era como 7:30 de la madrugada para varios estudiantes, no para muchos. Entonces, por acuerdo, decidimos pasar en el horario nocturno. Pero si damos el examen en forma presencial, quedaría la posibilidad que tomemos el horario de la mañana, un martes o un jueves a las 7:30 de la mañana para poder desarrollar nuestros exámenes. ¿Ya? Muchas gracias, Inge. Está bien. De acuerdo. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, vamos a mantener todavía este horario, pero por razones laborales, ya tal vez yo tenga que pedirles más adelante que cambiemos de horario. Una posibilidad sería el lunes a las 7 de la noche, o sea, llevarlo siempre a las 7 de la noche o a la noche, que me parece que está algo más descargado en sus horarios, pero eso vamos a ver más adelante. Ya hay esa posibilidad de que trabajemos en otro horario. Nuestros horarios actuales son jueves y sábado de 7 a 8:30. Si es que se me presentara la dificultad de que tenga que tener reuniones de trabajo los días jueves, como me están queriendo definir donde trabajo, pues tendríamos que mover. Y una primera posibilidad sería el lunes a las 7 de la noche. ¿Ya? Entonces eso lo voy a poner en consideración, pero si llega el momento en que tengamos que tomar esa decisión. Ya, por aquí había una pregunta de uno de sus compañeros, si hay otros libros. ¿Ya? ¿Hay algún otro libro base? No, nuestro libro base es el BIRT. ¿Ya? Hay otros libros, pero, por ejemplo, hay el Thompson, ¿ya? De fenómenos de transporte, también de una universidad norteamericana, pero que en mi criterio puede ser más complicado. ¿Ya? El BIRT, sé que es un texto de lectura difícil, ¿sí? Nadie va a agarrar el BIRT y se va a sentar a leerlo, porque tiene una lectura muy pesada, tiene una estructura matemática muy pesada, porque está orientada fundamentalmente a la construcción de modelos, que me parece algo interesante. Y en el caso del Thompson, es un libro que habla también de aspectos fenomenológicos. El libro se llama Fenómenos de Transporte, pero lo relaciona mucho con el cálculo. ¿Ya? Y yo no quisiera mezclarles el cálculo de algunos procesos fenomenológicos con los modelos mismos. Lo más importante inicialmente es que aprendamos a construir los modelos. Después, ya construidos los modelos, esos modelos podemos aplicarlos para cualquier cálculo
para cualquier evaluación, para cualquier simulación o cualquier proceso en el cual queramos o quisiéramos determinar los valores numéricos de algunas variables. ¿Ya? Entonces, como base solamente el BIRT. Ya si consigo formato electrónico, el Jankoplis hay formato electrónico, seguramente lo deben tener, y si no lo tienen, pues yo les puedo colgar, pero debe ser un archivo medio pesadito porque el libro es voluminoso. Pero si es útil como consulta, ya, yo les puedo colocar, porque no solamente el Jankoplis les va a servir para la parte de fenómenos, sino también tiene muchos aspectos de operaciones unitarias. En realidad, las operaciones unitarias y los fenómenos de transporte son dos campos distintos de la formación de los ingenieros químicos y ambientales. Las operaciones unitarias se refieren a la explicación de los procesos a nivel macro y los fenómenos de transporte a la explicación de los procesos a nivel micro. Las operaciones unitarias, una forma de poder diseñar los procesos y los productos, y los fenómenos de transporte, otra forma de poder diseñar los procesos y los productos, es decir, los dos son instrumentos ingenieriles que nos pueden ser muy útiles. En el diseño fenomenológico, ¿ya? Se trata de explicar cómo sucede el fenómeno, por eso es que veían, por ejemplo, la transferencia de cantidad de movimiento en función de la viscosidad, ¿no ve? ¿Sí? Cómo se van distribuyendo las velocidades en un sistema, en un flujo laminar, o distribución de temperaturas, ¿ya? O lo que nos toca ver, la distribución de concentraciones, ¿ya? Que tratan de explicar a nivel micro, a nivel de estos parámetros, ¿ya? Viscosidad, difusividad térmica y difusividad de la materia, para poder comprender cómo se producen estos fenómenos, cómo se producen las transferencias, cómo va la materia de un punto a otro. Básicamente es explicar los deltas, ¿no ve? Porque hay cantidad de movimiento por un delta de velocidades, porque hay una distribución de velocidades, porque hay calor, porque hay un delta de temperaturas, porque hay transferencia de materia, porque hay un delta de concentraciones. Eso es lo que tratamos de explicar en fenómenos de transporte. Pero además, ya, la última tendencia, han aparecido algunos libros, entre ellos el Jankoplis, que ya van mezclando fenómenos de transporte con operaciones unitarias. Ya, seguramente en el curso de operaciones unitarias ustedes van a ver aspectos de fenómenos de transporte. Pero en fenómenos de transporte solamente vamos a combinar estas ideas con lo que son los balances macroscópicos, con la ley de la conservación de la materia y la energía. Han visto en el programa dos capítulos. Un primer capítulo referido a balances macroscópicos de energía y el último capítulo, balances macroscópicos de materia. Ya, pero también dentro de este desarrollo bibliográfico, de este desarrollo académico, hay dos campos muy claros. ¿Ya? El que es el campo de la termodinámica, que explica los equilibrios, un curso que seguramente ya han debido hacer, y el otro curso, que son los fenómenos de transporte, donde explicamos los desequilibrios. Entonces, termodinámica nos habla de equilibrios y fenómenos de transporte nos habla de desequilibrios. Y han aparecido también libros, creo que vi algún libro en nuestra biblioteca, donde en los últimos capítulos aparece un capítulo que dice termodinámica del desequilibrio. ¿Ya? Es algún autor, he visto lo que contiene ese capítulo y básicamente son fenómenos de transporte. Y entonces, como libro base, Tania, el BIRT, que les voy a colocar en el Classroom. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Y entonces, si no hay más preguntas, pues vamos a ir muy rápidamente a empezar a desarrollar un primer capítulo. Y título dice distribución de temperaturas con más de una variable independiente. Ya cuando hablamos de la distribución de temperaturas, en realidad son 4 los parámetros que manejamos. Y ya de esos 4 parámetros, 3 se refieren al espacio y 1 se refiere al tiempo, es decir, dimensión espacial y dimensión temporal. Ya cuando hablamos de coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, hablamos de las direcciones X, Y, Z que hacen el espacio y el tiempo. Esas son las variables independientes, tanto las variables X, Y, Z y el tiempo, o las otras variables que pueden estar planteadas en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, ya que también son 3 dimensiones del espacio y el tiempo. Cada una de esas variables es una variable independiente. Cada una de esas variables independientes genera en su variación una respuesta en una variable dependiente. En este primer capítulo, nuestra variable dependiente va a ser la temperatura y nuestras posibles variables independientes, las 3 direcciones del espacio, dependiendo en qué coordenadas trabajo, si son rectangulares, cilíndricas o esféricas, además del tiempo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver acá, desde luego no en su totalidad, porque si hablamos de la distribución en 3 dimensiones del espacio y el tiempo, estamos hablando de 4 variables independientes y estaríamos hablando de generar ecuaciones diferenciales mucho más complejas y además que en la mayor parte de los casos ese tipo de situaciones trabaja con soluciones numéricas, tema que han debido ver o van a ver en sus cursos de operaciones unitarias y tal vez en su curso de análisis numérico. Como nosotros vamos a tratar de construir modelos que son ya, modelos analíticos, ya no trabajamos con soluciones numéricas, se trata aquí de poder obtener ecuaciones que representen el fenómeno que queremos estudiar. Y esas ecuaciones que representen el modelo a estudiar no son otra cosa que soluciones analíticas de una ecuación diferencial, en este caso diferencial parcial, ya porque vamos a tener más de una variable independiente. Y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Aquí en la introducción dice fenómenos de transporte, estudia los desequilibrios, lo que decíamos. En cambio, termodinámica estudia los equilibrios. El estudiar estos desequilibrios nos permite obtener los modelos de transferencia a los desequilibrios o a los gradientes. Modelos de transferencia debido a los desequilibrios o gradientes. En contraposición, la termodinámica estudia los equilibrios, es decir, aquellos estados que no tienen cambios, ¿sí? Que no generan transferencias, es decir, no va a haber un delta de velocidades, no va a haber un delta de temperaturas y no va a haber un delta de concentraciones para generar transporte, para generar el desequilibrio. Cuando hablamos del delta, ya sea de velocidades, de temperaturas o de concentraciones, estamos hablando de los desequilibrios. Y en este capítulo en particular, vamos a estudiar la conducción de calor. Esta es una de las opciones en 2 dimensiones del espacio y en estado estacionario, es decir, las variables X y Y como independientes y la temperatura como dependiente. Pero ahí ya estamos hablando de ecuaciones diferenciales parciales. Y la otra posibilidad, la conducción
en estado transitorio, ¿sí? Es decir, que depende del tiempo, en una dimensión. Si es una dimensión, estoy hablando de una dirección del espacio y el tiempo, que también genera ecuación diferencial parcial en los planteamientos y en los balances, o estado transitorio y dos dimensiones del espacio, que nos estaría generando dos direcciones del espacio, x, y, por ejemplo, y el tiempo. Y aquí tenemos representado en forma de nomenclatura la temperatura en función de x, y. Vamos a construir ese tipo de modelos si tenemos dos dimensiones y régimen estacionario, o vamos a tener una dimensión régimen transitorio, o también, ¿por qué no?, dos dimensiones régimen transitorio. En todos los casos, en estos tres ejemplos, estamos hablando de ecuaciones, que los planteamientos son ecuaciones diferenciales parciales y los modelos son las soluciones de esas ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la conducción no estacionaria? Ya nótese que estamos hablando específicamente del mecanismo de transferencia de calor por conducción. Es decir, el mecanismo de transferencia de calor que es muy importante en los sólidos, o es el mecanismo más importante para los sólidos. No estacionaria, ¿ya?, o transitoria. Ya la conducción, que depende del tiempo, ¿sí?, en una o dos direcciones en los sólidos. Inicialmente vamos a tomar las tres direcciones del espacio para poder comprender esta parte. ¿Ya? Uno de los encantos de fenómenos de transporte es que se parte de generalidades, y esas generalidades las llevamos a particularidades. Recordarán hace momentos, cuando hablábamos de las ecuaciones de variación, indicábamos de que esas ecuaciones de variación pues solamente son las generalidades que, adecuando a cada sistema, nos van a permitir llegar a una situación particular, a una ecuación diferencial, ya sea total o parcial, que nos va a permitir tener u obtener, mediante su resolución, el modelo matemático que buscamos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a partir de las tres dimensiones del espacio. Ya no hay normas establecidas, estrictas, que digan lo horizontal es X, lo vertical Y y lo perpendicular al plano Z. ¿Ya? Se pueden tomar arbitrariamente cualquiera de esas dos direcciones. Lo importante es que, o tres direcciones, en su nomenclatura, y lo importante es que obtengamos la solución que describa adecuadamente el fenómeno que estamos tratando de describir. Aquí tenemos para transferencia de calor en un sólido, en forma general, ¿ya? Vamos a hablar en un sólido, en forma general, ya la ecuación de energía es, ¿ya?, aquí Rho, ¿ya?, densidad o concentración másica, nomenclatura que se maneja en fenómenos de transporte. A la densidad se le dice concentración másica, por el calor específico a presión constante, ¿ya?, y calor específico por mol, el Cp, por la derivada sustancial de la temperatura respecto del tiempo. En realidad no es necesario decir respecto del tiempo. Si decimos derivada sustancial de la temperatura, ya comprendemos que es respecto del tiempo. Eso va a ser igual a menos el nabla operado vectorialmente por el calor. Si se acuerdan de, en este calor tiene que aparecernos la ecuación de Fourier, menos la temperatura por la variación parcial de la presión respecto de la temperatura, evaluada a volumen específico constante, por el nabla operado vectorialmente por la velocidad, y menos el operador tensor operado tensorialmente, estos dos puntos representan tensorialmente, por el nabla de la velocidad. Ya donde este nabla es básicamente la variación, si fueran coordenadas rectangulares, la variación de respecto de X más la variación de respecto de Y,
más la variación D respecto de Z, desde luego en términos de derivadas parciales. Esta es la ecuación general de energía. Ya si desdoblamos esta derivada sustancial, en la siguiente ecuación que aparece aquí abajo, ya la derivada sustancial no es solamente, o es solamente la consideración del comportamiento de la variable respuesta de la variable dependiente respecto del tiempo, es decir, en la derivada sustancial se incluye el régimen transitorio, más la velocidad por el nabla de la temperatura, y recalcando, ya para que se vayan acostumbrando al lenguaje, o por ahí ya lo manejan, de que este operador nabla no es otra cosa que la derivada respecto de cada una de las direcciones, es la suma de las derivadas respecto de cada una de las direcciones, variación de, en este caso, variación de la temperatura respecto de X, más la variación de la temperatura respecto de Y, más la variación de la temperatura respecto de Z. Ya todo en derivadas parciales. Entonces aquí hemos evaluado lo que es la derivada sustancial. Cuando hablamos de sólidos, ya estamos especificando, ¿no ve? Inclusive en el título, si recuerdo bien, en sólidos, transferencia de calor en sólidos. Y a diferencia de los sólidos no generan perfiles de velocidad. Sí, y mucho menos sus moléculas tienen velocidades de transferencia como lo puede tener un fluido. Por lo tanto, todos los términos en los cuales aparece la velocidad en esta ecuación van a ser nulos, van a ser ceros. Entonces, al lado izquierdo voy a tener densidad por el calor específico a presión constante por la variación de la temperatura respecto del tiempo, ya que el segundo término que está entre los corchetes vale 0. Tiene un término de velocidad y vale 0. Eso va a ser igual a menos el nabla operado vectorialmente por el calor, que sí va a existir. En el segundo término del lado derecho también tengo el término velocidad en el vector, que vale 0, por lo tanto este segundo término vale 0, y menos el tensor operado con el nabla de la velocidad. Ya el operador tensor, que también los que tienen el libro pueden verlo, está en su descripción en los apéndices del libro. Pero para nuestro conocimiento podemos decir de que nosotros no vamos a trabajar con tensores, por lo menos en estos cursos de pregrado. Dejando de lado las velocidades, los términos que tienen velocidades, dice en el estudio de la transferencia de calor al interior de un sólido, no existen velocidades de movimiento. De la materia. Es decir, no hay flujos, no hay perfiles de velocidad. Y por lo tanto, la anterior ecuación se reduce a lo que decíamos, densidad, Cp, variación de la temperatura respecto del tiempo, ya estoy considerando el régimen transitorio, es igual a menos el nabla operado vectorialmente por el calor. Se reduce a esta ecuación. Ya estamos hablando estrictamente de sólidos. Una de las condiciones que tiene esta ecuación, con la cual vamos a trabajar, es que no puedo aplicar a ningún fluido. Esta ecuación solamente me sirve para sólidos, que ya es una condición de modelo. Esas condiciones de modelo se hacen importantes porque, en el ejemplo más sencillo, ustedes conocen la ecuación de estado, ya, PV igual a nRT, que entre las condiciones para poder trabajar con esa ecuación es que tiene que ser aplicada solamente a gases ideales, y entendiendo los gases ideales cuando las presiones son bajas y las temperaturas son altas. Caso contrario, esa ecuación no me sirve. Lo mismo sucede aquí, que esta primera ecuación que estamos viendo solamente me va a ser útil para trabajar en la distribución de temperaturas en sólidos, no así en fluidos. Y para trabajar en la distribución de temperaturas por el mecanismo de conducción. Todas las ecuaciones que vayamos a desarrollar a partir de esta ecuación están estrictamente limitadas para
el mecanismo de conducción en sólidos. ¿Ya? En un sólido, dice, el calor se transfiere eminentemente por un mecanismo de conducción, es decir, cuando hablamos del mecanismo de conducción, ¿ya? Y nos dice Fourier que este calor es igual a menos K por el nabla de la temperatura. ¿Ya? Aunque ustedes han visto esa ecuación de Fourier solamente en una dimensión, podemos indicar que en un sólido el calor se transfiere eminentemente por un mecanismo de conducción que está representada por la ecuación de Fourier. Este calor es igual a menos la conductividad por el nabla de la temperatura, con otra condición muy importante que tenemos que reconocer y saber también interpretar. ¿Ya? Condición muy estricta, y siempre lo hemos manejado así, de que la conductividad en un sistema sólido es constante. Ya lo han hecho así en su curso anterior, aquí también lo estamos planteando, de que la conductividad es aproximadamente constante, y por lo tanto, por Fourier, puedo tener que la conductividad va a ser independiente de la temperatura, aunque dentro de los ejercicios propuestos en nuestro libro guía, en el BIRT, ¿ya? Hay algún ejercicio en que plantea una conductividad variable, ¿ya? Por el nabla de la temperatura. Este es el calor definido, según Fourier, la conductividad constante, y el nabla de la temperatura, que no es otra cosa que la variación de la temperatura respecto de X, más la variación de la temperatura respecto de Y, más la variación de la temperatura respecto de Z si fueran coordenadas rectangulares. Voy a reemplazar este valor del calor, este calor por unidad de área, en mi ecuación de energía para sólidos, y voy a tener el lado izquierdo, me va a cambiar densidad por el calor específico, por la variación de la temperatura respecto del tiempo, va a ser igual a menos el nabla operado vectorialmente por el calor, nos decía, vamos a tener ahora menos el nabla operado con la definición de Fourier, menos K por el nabla de la temperatura. Cuando asumimos que la conductividad es constante, puede quedar fuera de estas derivadas. Puede quedar fuera de estos operadores matemáticos, fuera de este operador nabla. Y por lo tanto, asumiendo y considerando que la conductividad K es constante, ¿ya? ¿Qué es condición de modelo? Esta conductividad K constante es condición de modelo. Entonces aquí dentro de esta ecuación, dentro de las condiciones de modelo ya estamos manejando dos aspectos. Uno, que la ecuación me sirve solamente para conducción en sólidos. Dos, de que estamos asumiendo de que la conductividad es constante. Ya pueden haber materiales sólidos en los cuales la conductividad no es constante. Por ejemplo, materiales plásticos que inclusive van perdiendo su estructura característica a medida que se van calentando. ¿Ya? O también los ladrillos refractarios, por ejemplo, ya utilizados en la construcción de hornos. ¿Ya? Pero entonces el modelo o la ecuación que vamos a obtener nos está indicando que esa ecuación solamente la voy a poder aplicar cuando la conductividad sea constante. Y por lo tanto, si la conductividad es constante, va a ser independiente de la temperatura. Y también de la posición, es decir, de un valor de X, de un valor de Y o de un valor de Z. Por lo tanto, esa conductividad sale fuera de los operadores. Voy a tener al lado izquierdo densidad, calor específico, variación de la temperatura respecto del tiempo, es igual a la conductividad térmica por el nabla operado vectorialmente por el nabla de la temperatura, va a ser el laplaciano. Si el nabla eran las primeras derivadas, ¿sí? La derivada de la temperatura respecto de X más la derivada de la temperatura respecto de Y más la derivada de la temperatura respecto de Z, el laplaciano son las segundas derivadas. Variación segunda de la temperatura respecto de X cuadrado
más variación segunda de la temperatura respecto de y cuadrado, más variación segunda de la temperatura respecto de z al cuadrado. Ese va a ser el operador laplaciano. ¿Ya? Lo que acabo de hablarles está en coordenadas rectangulares. ¿Ya? Tienen otras formas en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas que están también en los anexos del libro, o en su caso podemos registrarlos de acuerdo al modelo que vayamos a construir, registrarlos en estas hojas de trabajo. ¿Bien? Cuando reordenamos esta ecuación, la variación de la temperatura respecto del tiempo, el régimen transitorio, va a ser igual a K sobre rho Cp, el laplaciano de la temperatura. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene K sobre rho Cp? Hagan su análisis dimensional, me avisan. Abigail, ¿qué unidades tiene K sobre rho Cp? Conductividad sobre densidad, calor específico. Abigail, ¿estás en el aula? Conocen, ¿no? Las unidades de cada uno de estos parámetros. Conductividad K, conocen sus unidades. Ya. Abigail, si me puedes pasar entonces por el chat, ¿qué unidades tiene? K sobre conductividad sobre densidad y calor específico. Camila Alexandra, ¿qué unidades tiene? Ya sigue pendiente la pregunta para Abigail, para Camila Alexandra y para todo el curso. Metro cuadrado sobre segundo tiene. Ya. Esas son las unidades, ¿no ve? Metro cuadrado sobre segundo. Es decir, en forma general, este parámetro tiene las unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. ¿Ya? En forma muy similar a lo que ya conocen. ¿Qué unidades tiene? ¿O cómo está? ¿Cuál es la estructura del stock? Unidad de viscosidad cinemática. ¿Ya se acuerdan del stock, no ve? ¿Ya? El stock también tiene las unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo, más básicamente el stock centímetro cuadrado sobre segundo. ¿Ya? Pero también podríamos pensar que este parámetro puede ser centímetro cuadrado sobre segundo. En forma general es longitud al cuadrado por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Por qué les hablo de esta analogía? Porque con el stock y la viscosidad en forma general trabajaban en su distribución de velocidades. Entonces hay analogías entre lo que es la distribución de cantidad de movimiento y lo que es la distribución de temperaturas. Y esas analogías, que las vamos a ir manejando más adelante, nos van a permitir, pues, inclusive pensar que si tengo una distribución de temperaturas para un sistema dado, automáticamente puedo pensar que implícitamente se ha planteado la distribución de concentraciones para ese sistema dado por la analogía que hay entre estos parámetros. ¿Ya? Ahora, este parámetro
K sobre Rho Cp recibe el nombre de difusividad térmica, alfa. Alfa es K sobre Rho Cp, difusividad térmica. Donde se denomina difusividad térmica la relación alfa es igual a K sobre Rho Cp. Y solamente este alfa es una capacidad, es una comparación que tiene el sistema o que tiene el modelo para poder comparar la capacidad de conducir energía, la capacidad de conducir calor que tiene el sistema o el sólido, respecto de la capacidad que tiene el sólido de almacenar calor. Este Cp está relacionado, ¿no?, con la cantidad de calor que se puede quedar en el sistema. ¿Ya? Entonces, esa difusividad térmica, ese alfa, es solamente una comparación entre la capacidad que tiene el material de conducir calor, ¿sí?, a partir de la conductividad térmica K, y su capacidad de almacenarlo relacionado con el Cp, con el calor específico, ya que también recibe el nombre de capacidad calorífica a presión constante, y cuyas unidades son longitud al cuadrado sobre tiempo. Metro cuadrado en forma particular podría ser metro cuadrado sobre segundo o centímetro cuadrado sobre segundo, que también es la unidad de Stock cuando hablamos de viscosidad. Todo el análisis anterior genera una ecuación básica para estudiar la transferencia de calor por conducción en sólidos en régimen transitorio, planteando u obteniendo los perfiles de temperatura que van a describir el proceso, es decir, cada uno de esos modelos nos va a mostrar cómo se distribuyen las temperaturas en un sólido, desde el punto que está más caliente hasta el punto que está menos caliente, es decir, tiene que haber necesariamente un gradiente de temperaturas. Esta ecuación la podemos plantear como la variación de la temperatura respecto del tiempo, el régimen transitorio, es igual a la difusividad térmica por el laplaciano de la temperatura, derivadas segundas de la temperatura respecto de cada una de las direcciones. Esta es la ecuación de partida, es decir, cualquier modelo que nosotros vayamos a construir para poder conocer la distribución de temperaturas en un sólido, sí, ese modelo lo vamos a obtener a partir del análisis de esta ecuación y de la resolución de las ecuaciones diferenciales. Queda claro, ya son ecuaciones diferenciales parciales. El régimen transitorio ya nos está dando una derivada parcial, y el laplaciano nos genera derivadas parciales de segundo grado. Esta es la ecuación que vamos a resolver. Algo que me parece muy interesante comentar es que cuando hablamos de Fourier, acá, ¿sí?, Fourier solamente considera la transferencia de calor en las dimensiones del espacio, en ningún caso considera la transferencia de calor respecto del tiempo. ¿Ya? Por eso es que esto es variación de la temperatura respecto de X, más la variación de la temperatura respecto de Y, más la variación de la temperatura respecto de Z. Y por eso es que se complementa adecuadamente con nuestra ecuación de energía, porque aparte de el criterio de Fourier de considerar la transferencia de calor en las direcciones del espacio, la ecuación de energía que planteamos y que manejamos en fenómenos de transporte considera el régimen transitorio, de temperatura respecto del tiempo. Ese comentario adicional, y esta es la ecuación a partir de la cual vamos a obtener todos los modelos de distribución de temperaturas en el sistema. ¿Preguntas? Un primer modelo que vamos a construir siguiendo las explicaciones que hay en nuestro libro Wirth, que no es de fácil lectura, les decía, no es fácil leer y que nos planteen una ecuación diferencial y que después nos muestren una solución. Es difícil comprender cómo se ha partido de la ecuación diferencial
y se ha llegado a esa solución. En el curso, en lo posible, vamos a tratar de explicar, y eso nos va a tomar tiempito, los pasos que se han dado para partir de una ecuación diferencial y llegar a una solución. El primer modelo que vamos a ver es el calentamiento de una lámina semi-infinita. Semi-infinita o también infinita. Y este modelo lo vamos a construir ya el día sábado en clase. Y vamos a empezar a hablar de la construcción de este modelo sin perder de vista de que en todos los casos que vamos a hablar en este capítulo, en todos los casos que estemos hablando de la distribución de temperaturas en un sólido, sí, vamos a hablar de esta ecuación. Inclusive esta ecuación es aplicable al régimen estacionario, porque si es régimen estacionario, sería que alfa, ¿sí?, la velocidad térmica por el laplaciano de la temperatura vale 0, sería el régimen estacionario. Pero alfa no va a ser 0, ¿no? Sino nos quedaríamos con el laplaciano de la temperatura igual a 0, de acuerdo a las direcciones en que se produzca la transferencia. Podemos tener las derivadas. Inclusive podría llegar a ser una derivada total si solamente se produciría la transferencia en una sola dirección. Y entonces, anótense esta ecuación. Es la ecuación más importante de este capítulo, es la ecuación más importante en la construcción de los modelos de distribución de temperaturas en sólidos. Y reitero, cualquier planteamiento inicial que hagamos para estudiar ese tipo de transferencias de calor o distribución de temperaturas en sólidos va a partir de esta ecuación. ¿Hay preguntas? Ya las fechas probables de los exámenes, me pregunta Tania. Ya vamos a ver. Por aquí había un... Ya vamos a ver este otro. Hay un cronograma del curso básico. Más o menos van a ser esas las fechas aproximadas de los exámenes. Y aquí, aunque no corresponde a la materia, les voy a mostrar este cronograma. Y aquí viene el cronograma. Este cronograma es del curso básico, pero más o menos nuestras fechas de evaluación, les decía, por el volumen de explicación que tiene que haber en este primer capítulo, fundamentalmente tratando de comprender la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales. Ya el primer parcial lo estaríamos dando, yo creo, después del 26 de marzo, tal vez entre la última semana de marzo y la primera semana de abril. Ya para la evaluación del segundo parcial, los temas ya son más cortos, más prácticos, y seguramente vamos a estar también entre la primera semana de mayo, dando ese examen. Y la tercera evaluación, la primera o segunda semana de junio, ya que el semestre
tiene que acabar el 24 de junio. ¿Ya? Son las fechas probables, aproximadas. ¿Ya? La última semana de marzo o primera semana de abril, primer parcial. El segundo parcial, la primera semana de mayo. Y el tercer parcial, ya en la segunda semana también de junio. Inclusive ahí podemos extendernos hasta este 24 de junio, que es San Juan. Un San Juan que había mucha transferencia de materia, ¿no? Había fogatas que transferían gases de combustión, hollín, etcétera, a la atmósfera. Estudios interesantes. Esta materia también, así como es muy interesante para los ingenieros químicos, también es muy interesante para los ingenieros ambientales. ¿Ya? Esas serían las posibles fechas. Pero acabando el tema, con una semana de anticipación por lo menos, se les va a indicar la fecha del examen. ¿De acuerdo? Ya, entonces, si no hay